No aceptes un no por respuesta, por Neville Goddard. Cualquier concepto nuevo no se integrará en tu pensamiento cotidiano hasta que no se haya repetido suficientemente y lo incorpores a tu manera de vivir. Nos han convencido de que Dios vive fuera de nosotros. Sin embargo, yo afirmo que Dios habita en nosotros y nosotros en Él, siendo la imaginación humana el cuerpo eterno de Dios y de todos nosotros. La imaginación es Dios mismo. ¿Captas la esencia de lo que acabo de decir? Esta noche, cuando reposes tu cabeza sobre la almohada de tu cama, serás consciente de tu existir. Podrás olvidar tu nombre, pero serás consciente de tu existencia, de tu ser, aunque no logres identificarlo con claridad. Esa conciencia de existir es Dios. Te mostraré cómo usar esa conciencia de forma audaz. Tomemos como ejemplo el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, cuando un discípulo se dirige a Jesús y le dice: «Señor, enséñanos a orar». Entonces Jesús les instruye sobre el Padre Nuestro. Ahora bien, esa oración se nos ha traducido de forma errónea, pues en su forma original, el Padre Nuestro era propuesto como una afirmación que debe realizarse con precisión y de manera continua. El Padre Nuestro se debe expresar de forma audaz e imperativa. Cuando en esa oración decimos «hágase tu voluntad», el término «tu voluntad» se interpreta como que la voluntad de un Dios externo a nosotros debe ser cumplida, y «venga a nosotros tu reino» vendría a ser interpretado como que el reino de ese Dios externo debe ser restaurado. Pero en esto no consiste la enseñanza que hemos recibido, aunque la diferencia entre esta interpretación y la enseñanza real son sutiles, así como sus enormes implicaciones. Jesús también utiliza otra parábola para facilitar nuestra comprensión cuando dijo: «Imagina que a medianoche visitas a un amigo pidiéndole 3 panes para dar de comer a un conocido tuyo, el cual acaba de llegar de viaje y no tienes que ofrecerle». Tu amigo, sin abrir la puerta, responde: «No me molestes, la casa está ya cerrada y mis hijos están acostados, no puedo levantarme para darte algo». Afirmo que si insistes, tu amigo se levantará y te proporcionará todo lo que necesites. Esta es una forma audaz e insolente de pedir, en la cual no se acepta un no por respuesta. Jesús no enseñaba a suplicar a algo externo, sino a ajustar el pensamiento de manera que no se acepte un no como respuesta. En esta parábola, el solicitante audaz e insolente sabía lo que deseaba, se atrevió a pedirlo y no se contentaría con no tenerlo. Asumió que ya poseía aquello que deseaba y persistió hasta que su asunción tomó matices de realidad y se materializó. Así es como encuentras a Dios en ti, siendo persistente en tu creencia de que aquello que asumes como tuyo no puede serte negado por Dios. Cuando sepas cómo rogar sabiamente, descubrirás que cualquier persona puede convertirse en el intermediario entre tú y la realización de tu petición. Pero esta solicitud debe estar más cerca de una reclamación que de una simple petición. Pedir implica que solicitas algo como si no fuera tuyo, pero manifestar es reclamar lo que ya sientes que te pertenece. Aquellos que actúan como intermediarios entre tú y tu objetivo pueden hacer frente a consecuencias por ayudarte mientras tú continúas adelante porque, sin lugar a dudas, tú eres el artífice de tu creación. Ahora compartiré una anécdota para ilustrar este principio. La gente culpó a una mujer por sus acciones y ella pagó por ellas, pero fui yo el causante de su desventura, aunque no busco ser criticado por ello. Cuando decidí casarme con la mujer que ahora es mi esposa, apliqué la regla que describo a continuación. En aquel momento, todo era complicado.
Me casé con mi primera esposa a los 18 años y nos separamos un año después. Aunque separados, nunca busqué el divorcio. Por lo tanto, mi separación no era legal en Nueva York. 16 años después, al querer casarme con mi actual esposa, decidí actuar como si ya estuviéramos casados. Mientras dormía en mi habitación de hotel, imaginaba que ya estábamos felizmente casados mientras me adormecía. Mi primera esposa se opuso a mi nuevo matrimonio y amenazó con tumbarlo si yo solicitaba el divorcio, lo cual hizo. Sin embargo, yo persistí. Cada noche me dormía asumiendo que ya estaba casado y feliz con la mujer que amaba. Tiempo después, fui llamado a presentarme ante el tribunal, lo cual inicialmente desestimé pensando que era una broma, pero más tarde me llamaron informándome de que mi ex esposa me convocaba a una audiencia debido a que había sido arrestada por intentar robar en una tienda. Hablé en su favor en el tribunal y como resultado, ella quedó absuelta y me entregó los papeles del divorcio. ¿Quién fue entonces el causante de su desgracia? Ella se había mudado hace tiempo a otro estado, pero regresó a Nueva York y cometió un acto que la llevaría a ser arrestada y juzgada. Por eso afirmo que cada ser humano cumple un propósito en el camino de que tus deseos se materialicen, de modo que al final dirás, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Actúan impulsados por una voluntad ajena a ellos, tal como le ocurrió a mi esposa. Relato esta historia para ilustrar este principio, esta ley. No es necesario pedir ayuda a nadie para alcanzar tu meta, ya que Dios es omnipotente y omnisciente. Lo puede todo y lo sabe todo, y Él reside en ti y en todos los seres humanos que estén dispuestos a cumplir esa voluntad. Lo único que debes hacer es definir lo que deseas, visualizar una escena que represente la consumación de tu deseo, sumergirte en la escena y permanecer allí. Si tu sensación de que ya se ha logrado está en armonía con la imagen que empleas y eres capaz de sentirte dentro del objetivo cumplido, entonces ese anhelo se materializará. Si no sucede, reinicia el proceso, creando una nueva escena e igualmente sumérgete en ella. Imaginar de forma consciente no tiene coste alguno y puede transformar tu vida. En mi experiencia, estando solo en mi habitación de hotel, imaginé y asumí que me encontraba en el dormitorio de un apartamento con mi esposa en una cama y yo en otra. Me dormí con esa sensación y en una semana tenía los documentos del divorcio firmados. Esto es lo que enseña la Biblia en el Evangelio de Marcos. Todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y te será concedido. No hay límites para el poder de la creencia ni para las posibilidades de la oración si actúas de forma audaz, con atrevimiento, incluso sin aceptar un no por respuesta. Haz tal como te indico y lo lograrás. Cuando afirmo que eres pura imaginación, lo hago con total convicción. Mientras estoy en este lugar, puedo imaginar que estoy fuera observando a lo lejos el lugar en donde estoy, o que estoy en Londres viendo el mundo desde allí. Puedes pensar que son alucinaciones mías, pues todo está descrito desde la imaginación, así que te contaré otra historia mía. Estaba en Nueva York cuando me enteré de que mi sobrino de 17 años, el hijo mayor de mi hermana, estaba enfermo terminal de cáncer. Sabía que mi hermana lo estaba pasando mal y me preguntaba cómo podía consolarla, hacerle entender que su hijo no era solo un cuerpo, sino que también era espíritu. Así que, mientras estaba en Nueva York, me retiré a mi habitación, cerré la puerta y me acosté. Visualicé que estaba en casa de mi hermana, en Barbados. Sabía que su hijo Billy estaría allí. A continuación, visualicé que mi hermana entraba en esa casa y que ella no podía ver a su hijo, solo a su hermano Neville. Me sumergí en esa visualización hasta que mi hermana entró en la casa. Parecía sorprendida. Continuó caminando hacia mí, me miró y luego salió de la casa. Cuando me aseguré de que nos habíamos visto mutuamente y de que no vio a su hijo,
Di por concluida la experiencia y regresé al salón con mi esposa y un amigo que había venido para tomar algo. 10 días después recibí una carta de mi hermana que decía: Neville, no lo entiendo. Fui a la habitación de Billy y tú estabas allí. Ella mencionó el día y la hora en que me vio, y estos coincidían exactamente con el momento en que había proyectado allí con mi imaginación. Continuó diciendo: sabía que estabas en Nueva York, pero te vi en la cama en lugar de mi hijo. Debo admitir que al principio me asusté. Salí de la habitación, pero cuando regresé ya pude ver a Billy. Mi hermana pudo ver a su hijo cuando regresó porque en ese momento yo ya me había retirado. Si yo soy pura imaginación, debo estar en donde está mi imaginación. Al dotar a esa escena de todos los matices de la realidad, pude ser visto a miles de kilómetros de distancia respecto a donde estaba mi cuerpo. Finalmente, no pude salvar a mi sobrino. Él falleció, pero mi presencia ese día convenció a mi hermana de que su hijo no era solo un cuerpo. El hecho de que su hermano, que estaba en Nueva York, pudiese aparecer ante ella en su casa de Barbados, hizo posible que ella aceptase que hay algo más que el cuerpo físico, algo que no deja de existir con la muerte del cuerpo. Sembré en mi hermana la certeza de una realidad en donde su hijo vivía, aunque el médico hubiese certificado lo contrario. El joven estará en un mundo terrenal semejante a este para continuar un viaje que él había escogido desde antes de nacer. En mi casa de Nueva York practicaba a menudo un ejercicio. El teléfono estaba en el vestíbulo y las sillas estaban en el salón. Al sentarme en una silla, visualizaba que estaba el teléfono. Luego imaginaba que veía el salón desde el teléfono. Practiqué este ejercicio hasta que descubrí que podía moverme a cualquier parte en un instante. Te invito a que lleves a cabo esta práctica hasta que alguien, como mi hermana hizo, tenga la experiencia de verte en donde tu cuerpo no está. Te invito a que no te limites a este cuerpo de carne y hueso. Tú eres esencialmente un espíritu. La carne no puede heredar el reino de Dios, por lo que un día tendrás que dejarla atrás para así saber que eres inmortal. Tú eres tu propia y maravillosa imaginación humana y esa es el mismo Dios, el creador de toda vida. Al aprender a vivir de este modo, la vida se vuelve mucho más emocionante, tus días son plenos y nunca estarás en soledad. Las historias de la Biblia que comparto con ustedes resaltan la importancia de la persistencia. Adorar no implica postrarse de rodillas ni hablarle a un Dios lejano o desconocido. En lugar de eso, cuando estés en tu cama, atrévete a asumir que ya has logrado ser lo que deseas ser. Concilia el sueño con la certeza de que ese estado es real y estarás en el camino hacia el éxito, ya que es así como las cosas se manifiestan en tu vida. Ahora visualiza algo positivo para alguien que conoces. No necesitas saber que fuiste tú quien propició ese bien en su vida. Mi primera esposa no sabía que yo había sido el causante de su situación. Si ella hubiese imaginado que su acción daría como resultado mi libertad y su desgracia, ¿crees que habría actuado de esa manera? Por tanto, ella fue impulsada a actuar por una fuerza irresistible que yo mismo propicié. Al darte cuenta de esto, acabas perdonando a todo el mundo por el daño que te hayan podido hacer, pues comprendes que siempre has sido tú la fuerza que impulsó la acción de la otra persona. ¿Por qué imploramos ayuda llenos de terror a un Dios externo en lugar de acudir a nosotros mismos, que es donde Dios reside? Cuando te limitas a creer que eres solo un cuerpo, también limitas a Dios, porque es Dios quien en realidad habita este cuerpo que tú tienes. No necesitas santos ni intermediarios entre tú y tu propio ser, ya que Dios eres tú. Este principio, que consiste en entender que somos pura imaginación y que Dios reside en nosotros, nos invita a reconsiderar nuestra percepción de la realidad y nuestra capacidad para influir en ella.
La comprensión de que podemos manifestar cambios significativos en nuestra vida mediante la visualización consciente y la fe en la asunción de nuestros deseos como hechos consumados nos da un poder enorme. Nos libera de la percepción de que somos víctimas de las circunstancias y nos coloca en el papel de creadores de nuestra realidad. La práctica de visualizar conscientemente y asumir que nuestros deseos están ya cumplidos no solo tiene el potencial de cambiar nuestra realidad externa, también nos cambia internamente. Nos vuelve más resilientes, optimistas y abiertos a las posibilidades. La transformación interna es tan importante como los cambios externos que buscamos porque cambia la manera en cómo interactuamos con el mundo y con nosotros mismos. Este enfoque nos enseña el valor de la persistencia, pues la técnica de la visualización no consiste en intentarlo una vez y rendirnos si no vemos resultados inmediatos. Se trata de mantener la fe, de persistir en nuestra imaginación y de vivir en el estado del deseo cumplido, incluso cuando las circunstancias externas parecen contradecir nuestra visión. Esta persistencia en usar la técnica de la visualización consciente es la que al final transforma la realidad actual en la realidad deseada. El poder de la imaginación y de la visualización nos muestra la interconexión existente entre todos los seres, al revelar que podemos influir en nuestra realidad y en la de los demás a través de la imaginación. Veremos el mundo como un tejido interconectado de conciencias, en el cual cada persona juega un papel crucial en la creación de la realidad colectiva. Esto nos lleva a crecer en comprensión y empatía, ya que asumimos que al mejorar nuestra vida podemos contribuir al bienestar colectivo. No te traslades de una ciudad a otra buscando algo mejor porque te llevarás a ti mismo, y es solo a través de ti como las cosas pueden mejorar. El lugar no influye en ello. Declara exactamente lo que deseas y asume que ya es tuyo. Si tu mundo pudiese cambiar en cómo sería ahora, imagínate viviendo en ese mundo cambiado y una vez que lo logres, comparte tu experiencia con otros para que se inspiren y decidan transformar sus vidas también. Y continúa difundiendo ese principio porque al final todos somos ese ser, el único que es Dios.